En este video les voy a explicar cómo leer una señal analógica en un PLC Siemens, específicamente en un S7300. También vamos a aprender a cómo poder escalar esta señal, por ejemplo, un valor de 0 a 100. ¿0 a 100 qué? Pues ahí lo que tú quieras, lo que necesites, en este caso va a ser temperatura, van a ser grados centígrados. Y voy a grabar eso también de manera un poco improvisada. Y si les interesa, pues ya haré un video más detallado, ya que me ha tomado buscar varios videos para que me funcione lo que yo necesito. Entonces, como no encontré algo que te lo dé así tal cual, por eso estoy grabando esto. Así que se lo voy a intentar explicar. Eso. Lo primero es añadimos un bloque move. Esto lo que va a hacer es directamente le estamos indicando que nuestra IW752 es la entrada analógica del PLC. Este cuenta con 5 entradas analógicas. Y tú dirás, ¿y cómo selecciono la siguiente? La siguiente sería la 754. La número 3 sería la 756. Después la 758 y la 760. Esta es como la nomenclatura que lleva. Eso también lo podemos visualizar desde aquí, configuración de dispositivos. Vamos al apartado de propiedades y acá tenemos AI5, donde dice input, tenemos los 5 canales. En el canal 0 seleccionamos voltaje. Aquí el rango le ponemos este y el 50 lo dejamos así, tal cual. También aquí en IO address tenemos lo que les decía, el 752 sería la primera y llegaría hasta 760. También sigue la misma lógica para las salidas, que en este caso este PLC solo tendría sus 2 salidas. Por eso empieza en 752 y termina en 755. Entonces en nuestro bloque move, en el IM le ponemos la entrada analógica, en output le ponemos un MW100 por ejemplo, y ahora nos pasamos a la parte de la escala. Ahora bien, cuando nosotros pongamos ese MW100 aquí, nos va a dar un error, nos va a decir que solo acepta entradas de tipo int. Eso es porque, digamos, acá el MW104, ese no lo he modificado. Cuando tú creas una variable de este tipo y te vas acá, va a estar en tipo Word. Quiero ver, ahí, en tipo Word. Entonces lo que hacemos es cambiárselas a int. Solo en el caso de arriba, acá, porque normalmente esa no te la va a aceptar, este bloque te va a dar un error. Después el HI limb es el límite máximo y el EO limb es lo mínimo. En este caso 0 grados centígrados, 100 grados centígrados. Ahora, que si es bipolar o no. Esto se lo voy a quizás detallar más adelante en otro video, pero lo que tenemos que saber es que a ese no le podemos poner 0 o 1, ni tampoco falso o verdadero. Lo que tenemos que hacer es ponerle una marca. Entonces, si está activado o desactivado, va a depender de la marca. En este caso, la marca al no ser utilizada estaría como falso. Del otro lado del bloque, el red val, esa igual no se estaría ocupando, le ponemos un MW, el que sea, y el output es el que sí nos importa, que es el MD36. Este ya sería nuestro valor de temperatura ya a escala. Ahora, esto lo único que nos hace es encendernos pues una salida del PLC, la Q124. Bueno, básicamente este valor va de 0 a 27.468 si no estoy mal, que es lo que representa básicamente de 0 a 10 voltios. Entonces al tener ahí 13.824 es la mitad. Cuando está a 5 voltios se enciende esta Q. Y esta marca es una marca que va hacia una HMI que también tenía un indicador que se encendía. Pero básicamente para comparar esta parte no sería tan relevante. Ahora el bloque, la Network 3 tiene esa MW104.
A ver, esto es una guía que nos dieron en la universidad. Entonces los primeros 3 bloques, a excepción de la escala, ya estaban hechos. Así que he decidido no modificar este, pero igual para lo que estoy haciendo no sería relevante, o de esa manera yo lo veo. Y a lo último sería para saber si el proceso en qué temperatura se encuentra. Nosotros ponemos un bloque de lo que tenemos acá arriba. Quiero ver este. Y ahí se puede poner si es mayor o igual, menor o igual. Entonces yo lo he hecho de tal manera que cuando la temperatura sea menor o igual a 20, pues se encienda esta marca que va a una HMI que te dice que la temperatura está fría. Si está por encima de 80, igual o mayor a 80 grados, entonces quiere decir que está caliente, dice calor. Y la temperatura normal funciona de la siguiente manera: tiene un mayor o igual a 20 grados y tenemos acá un normalmente cerrado, que se desactivaría cuando se active esta marca, la de calor. Entonces, cuando esté en 21 grados, va a estar a temperatura normal, y en el momento que llegue a 80 se activa calor, pero se va a desactivar normal. Eso es básicamente lo que hace. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo simular esto. Una cosa que se me estaba olvidando mencionarles es que cuando ustedes pongan el bloque de escala, se les va a agregar también este bloque, el FC105, o igual se llama de otra manera, pero te crea como otras 2 carpetas. Entonces me daba un error cuando lo intentaba simular. Fue nada más borrar esas 2 carpetas, dejarlo al mismo nivel del main, y con eso se solucionó. Se lo menciono por si les pasa. Entonces, una vez para simular nuestro proyecto, primero lo guardamos. Tenemos este icono de acá de iniciar simulación. Entonces le damos, acá le damos cargar, y de esta manera ya estaría. Ahora se nos va a abrir el PLC Sim. Normalmente nos van a aparecer como 2 entradas. En este caso la podemos modificar. Yo ya lo he hecho, pero solo bastaría con que le escriban acá IW752. Le ponen ahí en slider decimal, acá tienen varias opciones, y acá en valor el máximo le pondrían 27.648. El mínimo obviamente sería 0. Entonces, con hacer esto, nosotros le podemos dar acá a los lentes y va a iniciar la simulación. También al hacer esto, pongámonos en el bloque de main para no tener errores. Luego de haber hecho eso, acá ponemos el PLC en room para que inicien, y como ven ya se conectó. Acá tenemos nuestra entrada analógica y tenemos la salida. Vamos a variar esto un poco para que lo vean. Le vamos a subir a 4000. Entonces ahí está nuestra entrada analógica, está sacando los 4000, y acá los 4000 están ingresando el bloque y este está sacando 15 grados. De esta manera funciona. Ahora, con 15 grados nosotros estamos en temperatura fría, y es exactamente eso lo que estamos viendo. Cuando es menor o igual a 20, que en este caso es 15, se activa el de frío. Ahora vamos a activar todos los demás para que vean. Por ejemplo, este sería temperatura normal, que estaría mayor o igual que 20, y está el contacto cerrado de calor, que como no está en calor, pues por eso está normal. Y ahora lo movemos al otro extremo para que, como ven, se nos activa calor cuando ya lee mayor o igual a 80, y se nos abre el contacto y pues nos indica que estamos en temperatura, pues que está caliente. Entonces de esta manera podemos hacer la lectura de una señal analógica, la podemos escalar a algo que nosotros podamos utilizar, de 0 a 100, de 0 a 200, dependerá de cada caso, y cómo se simula. Así que de momento esto sería todo, y si veo que les interesa les voy a grabar un video más detallado. Esto se los he hecho así improvisado porque, como les decía al inicio, no encontré esto que necesitaba en un solo video. También les voy a dejar en la descripción
un archivo .rar para que ustedes puedan descargar este programa. Es TIA Portal 15.1, ya que igual la mayoría de videos no hacen eso de dejar el archivo. Yo se los voy a dejar. Así que, bueno, de momento, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.